Entonces a mí la escritura, toda la parte de la creatividad, es parte de mí. Yo me voy a morir escribiendo. Hacer cosas que no tienen mucho que ver con lo que tú eres, Claro. puedes sostenerlas, pero el costo emocional es muy grande. Porque si la gente te compra por algo que vos no sabés, porque estás mostrando algo que todavía para vos es oculto, pero para la gente es visible. Entonces incorporarlo a esa parte pública de tu marca. Cuando uno escribe, en general escribimos para nosotros. Después le damos toda la parte estratégica, todo. Pero ya cuando sale, lo que vos escribiste pasa a ser del otro, porque es el otro el que lee y es el que el otro lo atraviesa por su mundo, por su subjetividad, y empieza a apropiarse de lo que vos escribiste. Y ahí ya no tenés nada que ver. A mí me pasa que cuando leo un autor, yo estoy hablando con el autor. Yo no pido libros en las bibliotecas, por ejemplo, pues no los puedo escribir los libros. A mí me gusta intervenirlos. Este es un libro para leer, pero sobre todo para escribir. Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Janina Orrego, directora editorial de Grupo Libero. Y hoy nos acompaña Nicolás Marrero. ¿Sí? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Janina? Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, con Nico trabajamos algo completamente diferente a lo que nos están conociendo aquí en España. ¿Sí? Nosotros estamos en este momento en Sant Cugat, Barcelona. Y con Nico nos conocimos más o menos, por gente en común en realidad, sí, gente ¿no? en común, alguien que te tagueó cuando tú te estabas viniendo para España y dijo, tengo unos contactos en Barcelona, y me tagueó ahí y yo justo estaba en el proceso de, bueno, ¿qué hago con este libro que tengo para publicar? Y ahí nos contactamos. Es verdad, para más o menos fines de diciembre, justo para las vísperas de Navidad, hicimos la primera llamada como para ver qué es lo que tenía Nico a comparación de otros procesos de escritura donde trabajamos desde cero, ¿sí? Todo lo que es la edición del libro. En el caso de Nico ya tenía escrito el 90% del libro. O sea, Nico, ¿cómo empezó eso? Bueno, empezó hace mucho tiempo. Si vamos a lo más práctico, este libro era un programa. Un programa en donde eran 6 encuentros, en vivo, sincrónicos. La gente cuando se inscribía recibía un PDF. Un PDF que tenía unas 80, 100 páginas. Y con cada edición del programa se iba engrosando ese PDF. Y al final no era un PDF, era un ebook. Claro. Después el programa, por H o por B, no lo hice más, pero ese ebook quedó. Y siempre con la idea de, esto lo tengo que hacer libro. Y fue construyéndose en un periodo de 2-3 años aproximadamente. Bastante, te llevó todo un proceso de trabajo. Y principalmente, ¿en qué momento decidís que eso termine siendo un libro? O sea, la escritura, ¿cuándo te llega a vos? ¿Cuándo te empieza a llegar el tema de decir, bueno, me siento y empiezo a escribir? Bueno, desde que aprendí a escribir, prácticamente. Desde muy chiquito siempre escribiendo ficción, escribiendo cuentos. De hecho, en el cole, con amigos, hacíamos un club de escritura y teníamos cuadernos en donde cada uno escribía una historia, se lo llevaba para su casa, la escribía la historia, se lo daba a los amigos y en el recreo nos juntábamos a leer los cuentos. ¡Qué bueno! Sí, de hecho la historia está acá como testimonio. Y con el tiempo siempre escribiendo de todo. Estudié Ciencia de la Comunicación porque, no sé, en aquel momento quería ser periodista. Pero después me di cuenta que no quería ser periodista, pero la escritura siempre estuvo, y siempre. Y en el 2008 abrí un blog de cuentos, de ficción. Después en el 2012 me fui de viaje, fui travel blogger, de la época de los travel bloggers. Y a partir de ahí fue como que, pará, la escritura puede ser algo que no es solo un hobby. Claro. Y en el 2015, cuando creé mi marca, nicolasmarrero.com, hacía de todo, era que community, trafficker, todas las áreas del marketing digital pasé, pero siempre estaba atravesado por la escritura, siempre. Y la gente cuando me contrataba, o hasta el día de hoy que me contrata, es por lo que escribo, porque quiero escribir así, quiero tener esta autenticidad y esta soltura como escribís vos. Y la escritura empezó a ser parte muy diferencial de la marca. Y bueno, y el libro es respuesta a eso.
La respuesta es Y te empiezan a conocer también mediante la escritura. ¿Cuándo empezás a generar la marca ya en comunicarlo? O sea, en comunicar esta parte, tu beta de escritor, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué momento empieza? Porque antes de conformar la marca, vos ya escribías. Yo ya escribía, ya o tenía sea, comunidad de sí. escritura, escribí 2 libros. Claro. Ya venía del mundo Sí. de la escritura. De hecho, en el 2016, 2017, con la otra marca que tenía, que era Letras de Viaje, que era de viajes, pero había reperfilado para dar talleres de escritura creativa. Entonces lo hacía con mi pareja, online, y gente se anotaban 40, 50 personas en épocas de grupos de Facebook. Claro, y sí. Era una cosa muy artesanal. Sí. Y después cuando empecé toda la parte de marketing, lanzamientos, embudos de venta, siempre era la escritura, el email marketing, siempre. Y yo te diría que por el 2018-2019 dije, tengo que incorporar 100% la escritura a mi marca. Entonces fue ahí que en el 2019-2020 armo el programa que tiene el mismo nombre que el libro para que sea la escritura. Hice al principio unas pequeñas pruebas con algunos tallercitos de encontrar tu voz, toda la parte de la creatividad. Sí. Y yo te diría que a partir del 2019 fue como me la creí, claro, de que la escritura es como la bandera fundamental de lo que hago y en el cómo acompaño. Porque se inserta también en la escritura estratégica, la escritura con intención, la escritura para vender, mezclado con la escritura creativa. Vengo de ese mundo, de la narrativa hasta de la poesía, de todo. Claro. Y en esa ensalada fue cuando empiezan a hacer todo esto. Eso es ideal porque lograste encontrarle la vuelta a lo que es la actualidad hoy de un marketing también editorial, ¿sí? Porque dentro de estos procesos, yo hace 15 años que estoy en el ambiente y me he encontrado con diferentes escritores, con diferentes propuestas a la hora de escribir, pero esto de realmente de congeniar una pasión con un negocio digital no se encuentra todos los días, o sea... Sí, y sobre todo, si yo elijo hacer un negocio digital es porque quiero tener un negocio que funcione bajo mis propias reglas, dentro de lo que puedo manejar, claro, ¿no? Sí. Entonces, si yo elijo tener un negocio y hacer las cosas que más estoy conectado con lo que soy, con lo que me gusta, con lo que valoro, entonces es una decisión. Y en esa decisión es que aparece la escritura. Y en esa decisión es cuando uno empieza a disfrutar más el proceso, de lo que vende, de lo que entrega, de lo que da. Sí. Entonces, si a ti te gusta la meditación y eres del mundo de la meditación, incorporalo a la marca. Si tú eres muy del fitness, del running, por más que vendas Facebook Ads, yo qué sé, no sé, incorporalo, porque es parte de lo que te hace disfrutar el proceso. Entonces, a mí la escritura, toda la parte de la creatividad, es una cosa es parte de mí. Yo me voy a morir escribiendo. Entonces, eso tiene que ocupar gran parte de mi tiempo laboral. Es que eso me encanta principalmente cuando trabajamos también con la integración, ¿sí? Yo hablo mucho que la idea de conformar este estilo de tipo también de libros que abarcan marcas personales son un vehículo de comunicación. Totalmente. ¿Sí? Es un vehículo donde tanto desde la vida personal hasta la vida laboral se pueden integrar de una manera que nada, sea un éxito rotundo el poder vivir de lo que uno le apasiona, ¿no? Sí, totalmente. Es poder incorporar parte de lo que te hace ser y parte de lo que te hace hacer. Claro. Porque si no empezamos a ocupar el tiempo en cosas que no tienen mucho que ver con nosotros. Y eso se nota. Y en los negocios digitales mucho más porque depende muchas veces de nuestra fuerza de trabajo, de nuestra energía. Y hacer cosas que no tienen mucho que ver con lo que tú eres. Claro. Puedes sostenerlas, pero el costo emocional es muy grande. Sí. Muy, muy grande. Sí. Sí, que termina repercutiendo también en lo que uno visibiliza, tanto en redes como en la propia comunicación. Cuando uno es asertivo con la comunicación, del otro lado la respuesta es otra. No tengas dudas. Porque cuando nosotros somos asertivos, como dices tú, cuando estamos alineados con lo que comunicamos, estamos mostrando
ciertas cosas en las que creemos, ciertos pilares que nos sostienen. Y es en esa conjunción cuando el otro nos lee, que no nos está leyendo a nosotros, claro, sino que se lee a sí mismo. Porque encuentra ciertos emparentamientos en su mundo con el mundo tuyo. Claro. Y es ahí donde se genera la conexión. Y en la conexión es donde se genera la confianza. Y en esa confianza, bueno, es donde se genera la venta. Claro, sí, completamente. Y más que nada porque uno termina siendo también espejo del otro dentro Exacto. de eso, ¿sí? Hay algo que yo siempre digo y que me pasa, diría casi el 90% de los casos, que a mí los libros se me acercan, o los escritores o las historias se me acercan de una manera muy particular en diferentes épocas de mi vida, ¿no? O sea, es como que uno resuena con algo y se le va acercando. ¿Cuándo vos creés que te empezó a resonar esto de unir y de integrar esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento decís esto fue el quiebre que te llevó? ¿Te lo llevó el mismo, por decirte, mercado? O sea, donde la necesidad empezó a ser otra. ¿O mismo vos dijiste, no, esto lo puedo llevar a este lado y hacer mi propia? Porque a veces uno se pone en yo quiero comunicar esto y capaz que a veces estás antes que realmente el público hoy lo necesite, por decir así, ¿no? Sí, ¿Me explico? entiendo. O sea, sí. Tocar antes la puerta de tiempo, llegar antes al cumple, ¿no? Sí, o sea, estar mucho en la vanguardia es como estar atrasado. Exacto. Eso, bueno, no lo digo yo, se lo escuché a Pergolini en algún momento que me pareció genial. Sí. Fue saber escuchar. Sí. No sé si al mercado, sino a la gente que está dentro de mi universo, a mis clientes. Saber escuchar. Del por qué se acercaban a mí. Claro. Yo pensaba, muchas veces pensamos que la gente nos compra por una cosa, y si indagamos nos compran por otra, por la cercanía, porque esbozamos un concepto. Yo tengo una clienta que me dijo, Nico, yo te compré porque vos contabas de que te ibas de viaje solo y tu esposa sola y esa movilidad yo la quería. Claro. Y yo estaba vendiendo embudos de venta. Entonces, saber detectar el por qué te compra la gente. Claro. Y el por qué te compra la gente siempre maximizarlo. Una vez que lo tenés incorporado, que lo agarraste, y si también vos estás resonando con eso, que seguramente sí, porque si la gente te compra por algo que vos no sabés, porque estás mostrando algo que todavía para vos es oculto, pero para la gente es visible. Entonces incorporarlo a esa parte pública de tu marca. Y es ahí donde empecé a incorporar ya de lleno la escritura. De hecho, yo aparte de escritor soy facilitador. Vengo del mundo de la educación popular, en otras vidas, pero eso también lo integro. Entonces, en todos mis talleres, en todos mis programas, escribimos. Y ahí la escritura no es la escritura por sí misma, sino la escritura como una herramienta y un medio para llegar a ciertos lugares que nos permite la escritura. Entonces lo incorporo a la escritura como un fin en sí mismo, sí, como para escribir, para vender, para conectar, que la fórmula, que esto, que el otro, pero también como un camino para llegar a descubrir ciertas cosas, no sé, los valores de la marca, la voz, el estilo, la escritura como un uso bastante versátil hago. Y eso es ideal porque, a ver, hay una realidad donde la escritura trasciende generaciones. Sí, totalmente. O sea, entonces el dejar una huella con un libro, independientemente del género, o sea, traspola todo. O sea, es como, hay algo que vos no vas a estar en este plano y va a quedar a tu hija, va a quedar a tu familia y a todo lo que implique la comunicación que hablamos de decir, bueno, dejo una huella, estoy dejando algo y mis pensamientos no se van conmigo. Exacto. ¿No? O sea, estás materializando. Y hay una realidad que también pasa, es que esto dejó de ser tuyo ya. Es de la gente. Eso no tengas dudas. Cuando uno escribe, en general escribimos para nosotros. Sí. Sea lo que sea que esté escribiendo, escribimos para nosotros. Después le damos toda la parte estratégica, todo. Pero ya cuando sale, lo que vos escribiste pasa a ser del otro, porque es el otro el que lee y es el que el otro lo atraviesa por su mundo, por su subjetividad, y empieza a apropiarse de lo que vos escribiste. Y ahí ya no tenés nada que ver. Y esas palabras, como vos decías en los libros,
¿Cuántas veces pasa que... a mí me pasa que cuando leo un autor, yo estoy hablando con el autor. Yo yo no pido libros en las bibliotecas, por ejemplo, pues no los puedo escribir los libros. Claro. A mí me gusta intervenirlos. Entonces, yo les digo a quienes se llevan el libro de escritura creativa para negocios digitales, este es un libro para leer, pero sobre todo para escribir. Escribirlo, intervenirlo, discutirlo, hacer las actividades. Porque un libro no es algo pasivo. Los libros los tenemos que convertir en algo activo, en algo que nos interpele, en algo que nos ayude a movernos hacia ciertas cosas. Sea un libro de esto, o sea una novela, sea lo que sea. Sí. Eso es un proceso realmente que la otra persona, ¿sí?, se encuentra. O sea, es como el escritor con el lector, ¿no? O sea, en un proceso hay una intimidad, ¿sí? Hay una intimidad donde se encuentran y ahí el lector decide cuánto va a intervenir, ¿no?, en esa parte, y es como vos nombrabas recién, qué toman de lo que uno, porque a veces hay un mensaje que nosotros queremos dar con el libro, pero que el lector lo interpreta en el momento, ¿no? O sea, exacto. Es como yo decía también recién, en qué momento vienen los libros a mí para editarlos y trabajarlos, y en qué momento te llega este libro o cualquier otro tipo de libro en el momento de vida en el que estés, ¿no? No es lo mismo leer ahora El Principito que leerlo hace 10 años atrás, ¿no? O cuando eras niño. Sí, no tengas duda. Y volvemos a lo que decíamos hoy. El lector, cuando te lee, se está leyendo a sí mismo. Y cuando se está leyendo a sí mismo, capaz que está pasando por un momento de separación, o está de viaje, o está. Y dependiendo en cómo esté, le va a llegar lo que tú escribas. Por eso, controlar el resultado de lo que. Controlar el resultado en la vida es. No. Y llevado a esto, controlar el resultado de lo que yo quiero que haga la gente con mi libro es gastar energía. Claro. Es un imposible. Claro. Es un imposible, porque en definitiva uno, siendo honesto a sí mismo, que esto es lo que escribo y esto es lo que tengo para dar, después el público, el mercado, la vida te lo va a devolver. Te lo va a devolver de alguna manera. Y te lo van a... Sobre todo a mí lo que siempre me obsesiona es el impacto ciego, que es el impacto que uno tiene en la gente y nunca se va a enterar. Claro, sí, es verdad. Y muchas veces menospreciamos el agente de cambio que podemos ser para el otro. Porque muchas veces la gente no te dice, no tenés por qué saberlo, pero capaz que capaz que escribiste, esto tiene 290 páginas. Capaz que alguien agarra este libro y es en la página 73, en el segundo párrafo, una línea, eso ya le cambió. Exacto. Ya está. Exacto. Yo, por ejemplo, Julia Cameron no está enterada que este libro y todo lo que vos me preguntabas hoy, ¿cuándo fue el punto de quiebre? Sí. Una vez me llegó el libro del Camino del Artista, Julia Cameron, y fue ahí cuando descubrí que yo podía incorporar todo esto a lo que hacía. Julia Cameron no está ni enterada. Claro, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces no menospreciar el agente de cambio que podemos ser para el otro. Es brillante porque hay una realidad donde cuando ponemos esto de decir qué frase o qué parte me está impactando o está impactando al otro, no sabes la cantidad de cientos de autores que dicen mi libro a quién le va a gustar o a quién, y yo le digo, antes de eso no sabes a quién le podés estar cambiando la vida con solamente, como vos decís, una palabra. Pero me pasa, o sea, yo voy a escribir un libro, ¿por qué no? Claro. O sea, ¿por qué no podrías escribirlo? Sí, o sea, mira, esto lo dice, hablando de Julia Cameron, sí. Dice que todos somos escritores. Yo le agrego es que si aprendiste la técnica de la escritura, si incorporaste la tecnología de la escritura, sí. Todos somos escritores, todos tenemos la capacidad de escribir. Lo que pasa que es muchas veces vos lo vivirás. Sí. Ponerse el mote de escritor es como que te agarra el impostor ahí. No, claro. pero escritor, pero pará, no tenés que ser Cortázar. Claro. O sea, sí, Cortázar hay uno solo. Es cuestión de poder tener como el marco para poder esparcir el mensaje.
esparcir el mensaje. Yo cuando trabajo la parte, en el caso de Nico no trabajamos la parte intensiva porque él ya tenía el libro conformado y había que obviamente reconstruir o ver o reevaluar ciertas partes del libro como para que el mensaje llegue mucho mejor o tenga una mejor versión, ¿no? De todo este proceso de 3 años que él estuvo trabajando. Pero en el caso de los intensivos, obviamente cuando el autor empieza a bajar toda esa idea y todo lo que quiere comunicar, es como yo le digo, sentémonos a tomar un café y hablemos. ¿Sí? O sea, hablemos de qué es lo que querés plantear y cómo lo querés plantear y que sea tu voz la que hable, ¿no? Independientemente que se termine sentando el autor, que gracias a Dios mucho se ha sentado al lado mío a escribir ellos, otros hay que acompañarlos en esa escritura, ¿no? Y apoyarlos, pero siempre con esta esencia de autor, ¿sí? Esta ausencia que tiene cada uno y es lo que yo hablo, por eso me impactó más cuando yo pude empezar a trabajar con las marcas personales, ¿sí? Porque al tener una marca personal, ya con el libro estás dando este paso, ¿no? de comunicación que hablábamos y que sea un puntapié para que también te conozcan si no te conocen como marca personal o en redes sociales cuando ya estás establecido, ¿no? Exacto. Lo que te permite el libro en la marca personal es que la persona entre a tu mundo sin distracciones. Claro. Porque un libro es blanco sobre negro. Sí. No tengo acá las notificaciones y un pop-up que me salta y no le hago scroll al libro, ¿entendés? Sí. Entonces, el espacio de intimidad que hoy da el libro para una marca personal no te la da ningún formato digital. No. Ninguno. Entonces, esto que la gente no puede poner un post tuyo en la biblioteca. La vida útil de un post es de 3 horas, de un mail de 48, de un libro, como vos decías, trasciende generaciones. Entonces la potencia que tiene para las marcas personales poder anclar el mensaje y anclar lo que tengo para decir y para aportar y para acompañar al otro, el formato libro no te lo da ningún otro formato. Es verdad. Hoy en día, estadísticamente, el ebook ha sido y está siendo una plataforma obviamente más de uso, pero el libro físico sigue ganando récord de ventas, que la gente sigue utilizando el libro físico. Hablábamos también cómo es hoy Amazon, ¿sí? Y en librerías y todo, donde la gente sigue pidiendo el libro físico en Amazon, ¿sí? Principalmente yo, que soy de Argentina, Nico, que es de Uruguay, caemos aquí en España a trabajar y ese proceso donde, por ejemplo, en Argentina, estadísticamente por la Cámara del Libro, el libro físico sigue siendo un vehículo más vendido todavía. No tengas dudas. Puede ser que en otros países el ebook sea un poquito más fuerte que en otros, pero sigue estando el libro físico de una manera fuerte. Entonces ahí ya te habla, ¿sí? Más nuestra generación, ¿no? Una generación que el libro siempre fue algo muy visible, donde a mí me pasó de haber viajado a París, que no sé si te pasó lo mismo, de entrar en el metro y ver gente con libros. Sí, o sea, claro. Ver más gente con libros que con los Walkman en ese momento, ¿no? No, sí, o sea, sí. De esa manera, y eso a mí me impactó, porque digo, o sea, se llevaban libracos así, ¿no? Y decís, wow, o sea, realmente se siente la diferencia en eso. Y bueno, a mí me pasa que en el Metro Barcelona que ves mucha gente leer. Y tú piensas, yo tengo una práctica que no sé si es solo mía, pero sé que es mucha gente. Estoy estoqueando un libro, viendo ahí stalkeando un libro, ahí no sé cuánto, y me bajo la versión de muestra digital. Claro. Leo un poco y si me gustó, no compro la versión digital. Claro. Compro la versión física. Mirá. Entonces, es porque genera otra relación. Con lo analógico, con el tocar, con el tacto, con el olor, con el papel. Tiene otra cercanía y uno genera otro vínculo. No, y además, donde la luz se puede cortar, pero mientras haya una vela, un libro se puede leer. Exacto. O sea... Y no se te termina la batería del libro. Exacto. Nadie, no sé, bueno, Latinoamérica, nadie te lo va a robar. ¿Entendés? Sí. Tiene otra cuestión que
parece que estuviésemos hablando con nostalgia de algo vintage, pero estamos hablando de ahora, es de ahora esto. Sí, sí. Y hablando de encima, donde vos traes la escritura creativa para negocios digitales. Exacto, O sea, ¿cómo lo llevas? ¿Tus clientas en ese caso lo aplican en su comunicación en redes? O sea, lo plantean, porque también hay una realidad que cuando uno escribe mucho en una historia, decís, bueno, ¿cuánta gente te va a estar leyendo para la historia y va a leer lo que está escrito? Bueno, varios temas ahí. Sí. Si la persona, vos pensás a tus referentes, la gente que vos seguís, Janina, la gente que vos seguís y que le comprás, que esto, que el otro, vos te tomás el tiempo para leerlo. Exacto. A veces lees todo, a veces hojeás, pero te detenés. Entonces, esto de que la gente no lee, yo creo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es un mito. O sea, si alguien me interesa, me freno a verlo y a leerlo o a escucharlo, lo que sea. Y con las clientas, lo que trabajamos con escritura creativa para negocios digitales, al final del camino en este libro sí trabajamos en concreto escribir el mail de venta, escribir el post, escribir la página, estructuras. Pero para llegar a eso, yo lo que fui detectando con el tiempo es que se vendía eso. Claro. Y la gente llegaba sin trabajo previo. Entonces, ¿qué hacía? Nada, copiaban la plantilla. Decían lo que había que decir. Claro. Lo que funciona, lo que me dijo el mentor que hay que decir. ¿Qué sucedía? No habían ventas casi. O si las habían era muy, muy extraño para la gente porque no sentían que lo que estaban diciendo ahí afuera y cómo lo estaban vendiendo era auténtico. Muchas cosas iban a contrapelo de sus valores, de sus principios. Tenían que hacer grandes promesas que ellas no resonaban. Entonces, todo el trabajo previo de conectar, por ejemplo, lo primero con la creatividad. Emprender es un acto creativo. Un negocio digital te tiene resolviendo problemas. Para resolver problemas tenés que unir cosas con cosas. Y la creatividad no es más que eso, es unir cosas con cosas y cómo crear algo a partir de los elementos que tengo. Entonces, con la escritura creativa lo que buscamos es que la persona empiece en esa exploración a conectar con su voz, a conectar con su mensaje, a conectar con lo que realmente cree y con lo que realmente dice y lo que realmente vende, y que cuando lo lea ella diga, soy yo la que estoy diciendo, claro, y no la plantilla de turno. Porque las plantillas se te van a agotar y que tenés que salir a comprar más plantillas. ¿Cómo haces? Sí. Entonces, es un libro que te enseña a pescar. ¿Es el camino más corto? Y no, claro que no es el más corto, pero es el más sostenible. Es el que realmente te va a traer esos resultados que se van a sostener en el tiempo. Porque, no sé, salvo excepciones, uno emprende en digital no para 3 meses. Es para seguir, ¿no? Entonces, te da sustentabilidad en la comunicación, en el mensaje, te hace descubrir lugares, lo que hablábamos hoy, te hace escuchar y te hace conectar con lo que la gente resuena de vos. Y una vez que tenés eso, que la gente te está ponderando por algo, por X, mire, tu voz me traduce calma, por ejemplo. Una clienta me contaba el otro día esto. Le digo, bueno, exploremos más por ahí, vendamos más calma. Dejemos de hacer lanzamientos de 3 días y no, si vos estás vendiendo otra cosa, estás vendiendo calma. Entonces, ¿cómo podemos generar ventas a través de ese valor, de la calma? Y todo esto requiere un trabajo de exploración, requiere un trabajo de escribir, requiere un trabajo de conocimiento. Y después sí, cómo llevarlo estratégicamente para vender. No, sí, es en eso no más claro, me parece que imposible en eso. Nico, ¿en qué momento llegás aquí a Barcelona? ¿En qué proceso y en qué etapa lo venís? Porque se dan bastante con el proceso en el momento que comenzaste también a escribir un poco el libro, que te llevó 3 años, ¿puede ser? ¿Estoy equivocada o fue en otra etapa? En Barcelona llegué hace 3 años, el momento que estamos hablando hoy, que sí. 2024, sí. Llegué en el 2021. La idea era venir antes, pero bueno, pandemia, sí, whatever.
Y vine por un tema de... Soy nómada, o sea, como... vivía en Argentina, esposa argentina, hija argentina. Hacía 5 años estábamos viviendo allá, pero bueno, nada, es como, bueno, vamos a movernos de alguna manera. Y Barcelona siempre nos gustó, nos vinimos. No por un tema laboral, no por un tema... Yo ya tengo mi negocio consolidado, todo bien. Y vinimos a hacer una vida... Yo con la hija, yo descubrí la vida internacional. Claro. Esto de la movilidad, lo descubrí de grande, 29, 26, 27, 28. Entonces yo quería criar a mi hija ya internacional. Y fue por eso que vinimos. Lo del libro fue, te digo la verdad, fue como... No fue porque me mudé a escribir el libro. De hecho ya venía escribiendo cosas. De hecho el libro tiene textos que son más viejos, son de 4 o 5 años atrás. Lo que sí, moverte de lugares te hace cambiar también ciertas perspectivas. Sí. Entonces enriquece también a la hora de escribir. El contexto es importante. No es lo mismo escribir en una oficina sin ventanas que escribir con las montañas aquí de fondo. Sí, entonces también enriquece a mí este libro fue escrito en aeropuertos, en café, en mi casa, en coworking, en la vereda. Entonces también la búsqueda de la creatividad se da no solo en el texto, sino en el contexto. Sí, el prisma viéndolo de diferentes maneras. Totalmente. Y siempre el libro son muchas, o sea, son historias, actividad, son muchas historias. Y esas historias se dan de ver la vida, de tener ojos de escritor, de saber que muchas veces queremos contar historias y parece que tienen que ser historias grandilocuentes y en realidad lo cotidiano es lo interesante. Exacto, sí, completamente. Y en lo cotidiano es donde tenemos de dónde agarrarnos, porque dicen, ¿de qué escribo? Y no sé cuánto, y a veces 3 claves para... Está bien, pero entreteneme. Si vos no me entretenés, es probable que no te lea. Y el contar una historia entretenida no tiene que ser... Había un argentino, un chileno y un uruguayo en un bar. No, eso no. Sino lo entretenido es lo cotidiano. Claro. Sacar historias de lo cotidiano y tener esa práctica como, no sé, como el fotógrafo que ya tiene sus tipos de encuadre. Bueno, escribir, saber cómo mirar la vida para poder escribirla y para que te ayude a vender, por supuesto. Nico, me parece que hasta aquí llegamos. Si tuvieras que dejar un último mensaje para la gente, para esto de la gente que piensa en no sé qué contar. Bueno, primero tienen un libro. Exacto. Si no saben qué contar, acá los ayuda. Y segundo, que lo que decíamos hoy, todos, si tenemos la capacidad de escribir, todos somos escritores y todos tenemos la capacidad de contar historias. Y las historias, seguramente, si hoy pensás una historia de tu infancia, la tenés. Una historia de la última semana con quien charlaste en la verdulería, la tenés. Entonces, empezar a sacarle solemnidad a la escritura, empezar a sacarle solemnidad a las historias que tengo para contar y empezar a creer que lo que tenemos para decir es interesante y al otro le va a interesar. Y principalmente la palabra y la escritura son las que trascienden, ¿no? O sea, volver a eso, volver a lo que nos deja y deja una marca, deja una huella que al otro le puede servir y que no sabes en qué momento y de qué manera. Nico, gracias. Gracias, Yani. Van a poder ver en la descripción del video dónde se consigue escritura creativa para negocios digitales. También lo van a encontrar en Argentina, ¿sí? Se lanzó primero en Argentina y en Uruguay. Ya aquí, ya está en España, en Amazon. Así que, bueno, esperamos comentarios, esperamos mensajitos. Y, bueno, cualquier duda lo dejan en comentarios que Nico lo va a estar también respondiendo. Y, bueno, mi frase cuando termino los videos es: todos tenemos una historia para contar y yo quiero conocer la tuya. Muchas gracias.